Estimados y estimadas colegas, en estas quintas jornadas de Ingeniería y Sociedad, Desarrollo Sostenible para la Ingeniería, qué buena idea es que podamos compartir la presentación de dos publicaciones de colegas referidos a los temas de nuestra asignatura. Vamos a tener en primer lugar la suerte de poder escuchar la presentación que va a hacer el doctor ingeniero Liberto Ercoli, quien fue por 5 periodos decanos de nuestra Facultad Regional Bahía Blanca. Él es profesor emérito de nuestra Universidad Tecnológica, es ingeniero mecánico, doctor en ingeniería y profesor en docencia superior. Fue decano de la Facultad Regional Bahía Blanca por 20 años, entre el año 2001 y el 2021, profesor titular de Mecánica Racional y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Posgrado del Consejo Superior de la UTN. Docente investigador, categoría 1, posee más de 60 publicaciones en revistas internacionales, con referato y libros en coautoría, y recibió numerosos premios como el doctor Bernardo Hussein del CONICET. En el año 2021, con motivo de ser designado profesor emérito de esta facultad, eh, él elaboró una producción sumamente interesante y dio una clase magistral. En ese caso, ello derivó en la publicación de su obra La sociedad y la tecnología, una mirada por la historia y el presente para proyectar su evolución. Hoy hace una reelaboración de aquella producción y va a presentar su exposición sobre aspectos sociotecnológicos sobre la educación de ingeniería en la era digital. Bienvenido, Liberto. Te escuchamos. Buenas tardes. Es un placer para mí intervenir en la apertura de estas jornadas quintas ya de las materias de Ingeniería y Sociedad a nivel nacional que se realizan este año en la ciudad de Bahía Blanca. Agradezco al comité de las jornadas haberme convocado y en particular al profesor Omar Cura. Bueno, pasemos a compartir pantalla para comenzar con nuestra intervención en esta jornada. Muy bien, el tema hoy sería hablar de aspectos sociotecnológicos sobre la educación de ingeniería en la era digital. Para esto vamos a desarrollar esta charla, en primer lugar, un breve repaso de las consecuencias económicas, sociales y políticas de las revoluciones industriales. En segundo lugar, trataremos de interpretar qué es lo que está pasando hoy, luego dilucidar o avisorar hacia dónde vamos y por último, tratar de entender qué, cómo y a quiénes enseñamos en este contexto de la revolución industrial que estamos viviendo ya en su última etapa. Para esto repasemos un tema que, por supuesto, en las materias de ingeniería y sociedad es muy tratado, digamos, extensamente. La primera revolución industrial comienza en Inglaterra en 1750. Se supone que o se le da una fecha de terminación para el 1840. Aquí lo que pasa es que se alterna de una fuente de energía que era a sangre, tanto humana como animal, a aprovechar la energía del vapor. Esto se produce en Inglaterra principalmente por dos motivos. Se concentra esta primera revolución industrial ahí, no se extiende a otros países en principio, y se debe a la necesidad que tenían
de extraer carbón en las minas a mayor profundidad que lo que se hacía en ese momento. Las minas se anegaban y por lo tanto era necesario extraer el agua para poder sacar el carbón. De manera que lo que se podía hacer manualmente era casi nada y la productividad era muy baja. Cuando se pasa al vapor, comienza un nuevo ciclo de producción y se da inicio a esta ola de revoluciones industriales, que ahora vamos a tratar un poquito más en detalle. La segunda revolución industrial se data a partir de 1870 con ya el advenimiento de la electricidad y de la fuente de energía del petróleo, ¿no? Entonces, ahí ya aparece la producción en línea, se pasa del caballo, del buey, al automotor, al tractor. La tercera revolución industrial tiene que ver con la computación digital a partir de más o menos 1960. Se comienza a instalar la computación principalmente en la academia, en los organismos de investigación, en las universidades, y aparece el tema de la automatización robótica. Y la cuarta revolución industrial, a partir del año 2000, se da con los sistemas ciberfísicos que ya pueden conectarse a través de Internet y hacer tareas coordinadas entre estos sistemas. Hoy estamos en la puerta de la quinta revolución industrial con el advenimiento de la inteligencia artificial aplicada a la industria, que también es un tema que vamos a tocar hacia lo último de esta exposición. Entonces, en la primera revolución industrial, las primeras consecuencias fueron el, al inicio un gran salto productivo, las bombas de vapor para drenaje de minas de carbón profundas permiten una gran mejora en la productividad. Hay una aparición desde lo social de una nueva clase de ricos, pero sin una visión inclusiva, ¿no? Y hay un declive de la jerarquía rígida que imperaba desde la sociedad feudal de la Edad Media. Es decir, eh, surge una nueva clase social en Inglaterra debido a que la élite de ese momento permite que haya una distribución de riqueza en una nueva capa de gente que no venía ni de la realeza ni de la colonización de otras regiones, sino que venía de la actividad industrial. Eso es prácticamente la apertura hacia esa nueva clase de ricos, es lo que permite la primera revolución industrial y por eso está tan focalizada en Inglaterra. Por supuesto que aquí la movilidad ascendente de pobres sin educación, innovadores y emprendedores, lamentablemente se produce con una desigualdad y miseria y condiciones sanitarias paupérrimas. Hay muchísimo trabajo infantil, se puede ver en estas dos diapositivas. La de la izquierda es en un telar mecánico, la segunda en una mina de carbón, un adolescente, y hay total ausencia de voz de los trabajadores en esta revolución. Entonces, hacia el final, ya tenemos fábricas, telar mecánico, ferrocarriles, hay una mejora sustancial en logística y transporte, también en materiales, porque lo que ocurre es que las bombas a vapor se comienzan a montar sobre ruedas para transportar el carbón desde las minas hacia los ríos, que antes se hacía con carros tirados a caballo. Entonces ahí surge la locomotora, el hecho de querer que la locomotora cada vez tenga mayor potencia hace que se diseñen recipientes para mayores presiones,
se investigan nuevos materiales, hay un gran adelanto en el desarrollo de los aceros y también desde lo social comienza la migración hacia las ciudades. Y se empiezan a observar los primeros síntomas de organizaciones para forzar algunas reformas económicas y sociales sin mucha fuerza. En la segunda revolución industrial, recordemos que ya tenemos aquí la electricidad y pasamos del carbón al petróleo, tenemos un incremento de la concentración de la riqueza, hay una creciente contaminación ambiental, desde lo social se reemplaza el trabajo calificado de artesanos por nuevas máquinas de hilado y tejido, y desde lo político surgen nuevas aspiraciones entre los trabajadores. Eh, Volviendo a las económicas, hay electricidad y líneas de producción, los nuevos métodos reducen la necesidad de mano de obra, la industrialización llevó mucha gente a las fábricas y los núcleos urbanos, se desarrollan fuerzas compensatorias que la sociedad agrícola no había conocido. Y la Gran Depresión de 1930 desplaza a millones de personas eh, de un cierto grado de bienestar por las fuentes de trabajo. Y bueno, fíjense en esa foto que ilustra la diapositiva, es un cuadro de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin en 1936, cómo se visualizaba en ese momento el trabajo de las personas, ¿no? La persona era parte de los engranajes de una máquina. En la tercera revolución industrial, ya estamos en la posguerra, los países desarrollados experimentan un crecimiento económico rápido y generalizado, hay avances sociales como la educación, la atención sanitaria y la esperanza de vida creciente, las consecuencias políticas, ahí viene la Guerra Fría, en Occidente se fortalece a los sindicatos y se liberan conquistas sociales, un poco para evitar que los sindicatos fueran tomados por anarquistas y comunistas. Eh, el costo ambiental de esta tercera revolución es enorme, los procesos de automatización muy intensos, pero sin reducción de mano de obra. Hay una complementación entre la máquina y el hombre. La automatización es acompañada de otras mejoras y reorganizaciones que generaron nuevas tareas para los desempleados. Entonces, se puede decir que en los 30 años que eh, siguen a la posguerra, es decir, de más o menos el 50 al 80, hay un logro de prosperidad compartida, un gran ascenso de masas a clases medias, una reducción de la pobreza, se conoce el estado de bienestar y el aumento de las clases medias. Podríamos decir que ese periodo de 30 años logra las conquistas que aún hoy estamos viviendo, pero con una declinación importante a partir de la cuarta revolución industrial. Es decir, el desarrollo de las tecnologías digitales entre el 80 y el 2020 socavaron los mecanismos creados durante el siglo XX para compartir la prosperidad. ¿Por qué? Primero, el conocimiento se convierte en un factor vital en los nuevos modelos de negocios. Los gerentes maduros de grandes empresas fueron reemplazados por jóvenes emprendedores flexibles y revolucionarios desde el punto de vista de la innovación. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, Elon Musk y tantos otros que conocemos y tantos otros que están surgiendo en este momento. Las nuevas generaciones dominan mejor las nuevas tecnologías y el recambio del liderazgo empresarial fue generacional.
se pasa del gerente, un adulto, adulto mayor con experiencia, a jóvenes tremendamente arriesgados que cambian los paradigmas del crecimiento y la innovación. La nueva producción se enfoca en la automatización y la baja de costos laborales. Las organizaciones gremiales tradicionales comienzan a no encajar en los nuevos modelos de empresas. Grandes corporaciones compran startups en la última milla, es decir, para generar un emprendimiento disruptivo se precisan mucho tiempo de variables muy inestables. Se calcula que de 100 intentos de startup solo pasa un 20%, quizá menos, pero ese 20% que al inicio de esta revolución industrial permitió a innovadores mantener sus empresas y estabilizarlas, como ya de producción y de captación de valor en mercado, ahora esas grandes empresas compran a las pequeñas startups en la última milla, generando una nueva concentración de la riqueza. Las últimas disrupciones se asocian a una industria de extracción con alto costo ambiental y bajos salarios, ¿no? Cuando hablamos de concentración de la riqueza, podemos ver una ilustración en este gráfico. Arriba a la izquierda, los 10 hombres más ricos del mundo, 8 de los cuales están en los globos de, el gráfico de la izquierda, de la derecha. Fíjense en Microsoft, Google, Apple, Samsung, Amazon, bueno, todas empresas digitales cuadruplican, quintuplican los globos más grandes de otras ramas de la economía, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que 14 compañías de autos controlan en el mundo 54 marcas de autos. Es decir, cuando vemos tanta variedad de autos para elegir y para comprar, en realidad no son tantas las empresas que se distribuyen ese aumento de riqueza basado en la mejora de productividad. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esta revolución industrial cuarta que está terminando, digamos, y por lo que hemos compartido recién? Vamos hacia una sociedad dual en la que los trabajadores vuelven a no tener voz ante el poder que direcciona las innovaciones tecnológicas. Las olas disruptivas duran cada vez menos tiempo y producen cambios más profundos. Pueden ver en ese gráfico los ciclos de innovación, que de alguna manera es otra forma de visualizar las revoluciones industriales. Vean cómo se acorta el tiempo de estos ciclos, pasando de 60 años que llevó la primera ola de innovación a 25 años que está llevando esta ola de innovación en la que estamos inmersos, en la que es impulsada por la inteligencia artificial y la Internet de las cosas, los robots y los drones, y las tecnologías limpias que, bueno, tratan de remediar las cuestiones medioambientales. Esta sociedad dual puede de alguna forma, y salvando las distancias, asimilarse a aquella organización social de la Edad Media, ¿no? Con una élite y los trabajadores fuera de la decisión del direccionamiento de las innovaciones. El tema de la velocidad de innovación y estos ciclos de innovación cada vez más cortos, y esto es un agregado de color humorístico, digamos, preocupa a los trisolarianos. Si alguno de ustedes leyó el problema de los tres cuerpos o vio la serie en Netflix, sabrá que se trata de un mundo que tiene tres soles
que está en otra galaxia, distante años luz de la Tierra, que decide por cuestiones que no vamos a detallar acá, invadir la Tierra porque su planeta peligra y no nos deja progresar. Ellos tienen la tecnología para venir, pero al iniciar el viaje hacia la Tierra, un científico de ese mundo de tres soles eh, aconseja al líder de la siguiente manera y le dice, repasemos los hechos. Los humanos necesitaron más de 100.000 años terrestres para evolucionar de cazadores recolectores a agricultores. Pasar de la edad agrícola a la edad industrial ya les costó menos, varios miles de años terrestres. Pero es que el paso de la edad industrial a la edad atómica se produjo en solo 200 años terrestres y luego, en apenas unas décadas terrestres, ya entraban en la edad de la información. Y concluye, esta civilización posee la aterradora capacidad de acelerar su progreso. Concluyendo, no lo pongo acá, pero le dice al líder, cuidado, porque cuando nosotros lleguemos, dentro de unos años luz, esta gente va a tener un nivel tecnológico y científico superior al nuestro. Es una forma del autor, un autor chino, este libro en realidad forma parte de una trilogía, la que recomiendo fuertemente. Los jóvenes principalmente han visto la serie en su generalidad y los profesores con cierta edad no. Entonces es una serie que nos permitiría hablar con nuestros alumnos de algunas cuestiones sociotecnológicas, pero a través de esta novela de ciencia ficción muy seria de este autor chino que, bueno, se está proyectando como, digamos, un bestseller de la producción de la literatura china. Entonces entramos a la mega máquina de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la última disrupción tecnológica. ¿Estará abriendo las puertas de la quinta revolución industrial, cambiando los paradigmas de la cuarta? Bueno, eso es un tema que hoy no está definido, no está acordado a nivel de comunidad industrial, científico y tecnológica, pero ya se acepta que estamos frente a un nuevo ciclo de innovación, que va a ser mucho más breve que los ciclos de innovación anteriores. Entonces, ¿qué vendrá después de la inteligencia artificial, no? Muy pocas personas, yo diría casi ninguna, de acuerdo a lo que uno puede leer en la literatura abierta internacional sobre el tema, están pudiendo arriesgar cuál es el mundo del 2050. Muchos lo imaginan, proyectan qué es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, pero realmente no está acordado eh, hacia, hacia dónde vamos y cuándo se alcanzará esa singularidad en el cual las máquinas puedan desacoplarse del hombre. Lo que estamos viendo hoy con la mega máquina de la inteligencia artificial son bases de datos, algoritmos, lógica, álgebra, matemática, modelos de aprendizaje profundo, dispositivos móviles y aplicaciones que nos llenan de asombro y comenzamos a usarlas en la docencia, en la vida diaria. Todos los días nos sorprenden nuevas. A fin del 2022, noviembre, sale ChatGPT como una gran novedad. Hoy ya va ChatGPT 4o, que permite entrarle con imágenes, con videos y con audio, y que ella nos entregue también nuevos videos elaborados por ella misma o monografías o fotografías de alguna forma alteradas. Como, digamos, entonces, fíjense, del 2022, fines, hablemos 2023 y 2024, esta tecnología
ha sido adoptada por miles de millones de personas en el mundo, en 2 años, ¿no? Y evoluciona a una velocidad realmente asombrosa. Es imposible estar al día porque uno empieza a investigar la que hoy le dicen que es nueva y cuando está entendiendo la nueva, le salió la que supera la nueva. Así que, pero lo que no vemos de esta mega máquina son las infraestructuras industriales que hay detrás, las cadenas de suministro, la mano de obra física en todo el mundo. La ilustración de la derecha muestra un obrero en las minas de cobalto en África. Fíjense que es similar a aquellas del adolescente en las minas de carbón que vimos en la primera revolución industrial. La minería del litio, cobalto, las tierras raras, la energía. Ahora nos vamos a detener sobre la energía, un tema interesante, el agua para refrigeración, la fabricación de componentes, el transporte de estos componentes, los centros de datos, los servidores, la nube, los cables submarinos, los conjuntos de datos de Internet, los mercados de capitales tecnológicos, estos mercados de riesgo que impulsan las startups, es decir, las innovaciones exponenciales. Entonces, todo esto que no vemos tiene un costo ambiental y social muy grande que de alguna forma los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de Naciones Unidas está queriendo morigerar, está queriendo enmarcar para bajar este costo socioambiental. Y en ese aspecto, veamos, por ejemplo, el tema de la energía que demanda la operación de la inteligencia artificial. Para 2025, dice Elon Musk, la demanda global de energía superará en un 5% a la producción de energía. Vean que 2025 es en 10 minutos, ¿no? Ya estamos hablando de un déficit de energía a nivel global. Les pongo dos casos. El primero son los 5 gigavatios de capacidad instalada en los centros de datos de Microsoft, equivalen al consumo anual de energía de países como Hong Kong o Portugal. Si tomamos conciencia de que los centros de datos de una sola empresa, de esos globos que vimos antes, consumen como un país, realmente es algo que de alguna forma nos desafía el pensamiento cuando estamos visualizando a la inteligencia artificial solo como una aplicación que tenemos en nuestro teléfono celular. Desde julio a finales de 2024 pretende triplicar esta capacidad de los centros de datos, para lo que deberá suministrar más de 200 megavatios al mes. Al mes. Posee clústeres de inteligencia artificial en 98 ubicaciones en todo el mundo. Por eso se habla de una mega máquina, ¿no? Esta mega máquina, algunos autores la asemejan a aquella del proyecto Manhattan para lograr la primera bomba atómica, en el cual muchos centros dentro de Estados Unidos y los países aliados trabajaban sin saber en qué estaba trabajando la otra parte, ni cuántas eran las otras partes, salvo algunas personas que dirigían el proyecto. Bueno, eso fue la primera megamáquina mundial, el proyecto Manhattan, y esta estaría siendo la segunda megamáquina mundial, que por supuesto es infinitamente más grande y abarcativa que aquella. Veamos el segundo caso, ¿no? Los centros de datos se están volviendo nucleares. ¿Por qué? Amazon ya recurre a la energía nuclear para impulsar su crecimiento.
contrató la extracción de hasta 960, vamos a hablar, 1000 megavatios de la central nuclear Susquehanna. Esto es casi el 40% de su producción. Esta central nuclear está en Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿habrá un traslado de costos a los consumidores para nuevas centrales de generación? En otras palabras, si la inteligencia artificial está contratando energía de la red actual para sus aplicaciones, ¿habrá suficiente para la demanda de los particulares y del resto de las industrias? Bueno, Elon Musk nos está diciendo que no, por lo cual hay que crear nuevas centrales nucleares, nuevas centrales de energía, ojalá que todas fueran de energías verdes, ¿no? Pero, ¿quién las va a pagar? ¿La inteligencia artificial o los consumidores? Bueno, ese es un desafío interesante en el cual, bueno, mucha gente está trabajando a nivel de primer mundo para distribuir ese costo en la escasez de energía que comienza a estar presente y que lo pague los principales consumidores. La huella energética de los centros de datos en Estados Unidos podría crecer hasta 80 gigavatios a finales del 2030, frente a los 22 gigavatios actuales. Es decir, cuadruplica la huella energética. En otras palabras, la demanda. Bueno, en esta diapositiva vamos a analizar las implicancias que tienen las tecnologías mal direccionadas. Bill Gates, esta frase de Bill Gates está aquí porque quiero significar que esto no tiene regreso, no tiene vuelta atrás. Y él dice, la inteligencia artificial es una de las cosas más importantes que sucederán en nuestras vidas en los próximos 100 años. Tendrá un impacto mayor que Internet. Así lo está viendo Bill Gates. En la ilustración, en chiste de la derecha, este, los principales países, Inglaterra, Estados Unidos, China y la Unión Europea, están en el cónclave de eh, seguridad para la inteligencia artificial y dicen, por arriba dicen, declaramos que la inteligencia artificial posee consecuencias potencialmente catastróficas para la humanidad, pero por debajo están diciendo, y yo no puedo esperar a desarrollarla primero. De manera que si no creamos fuerzas compensatorias de este direccionamiento, fíjense que podemos ver como consecuencias económicas esto de la sociedad dual y una concentración de la riqueza. Pero en las sociales, el desempleo y la pobreza. Y en políticas, dictaduras, o sea, debilitamientos de las democracias, vigilancia, control y desinformación. Cada uno de estos ítems da para una charla en particular. Yo lo paso así, lo dejo para ustedes si les interesa incluirlos en las clases. Y entonces aquí viene, en virtud de lo que hemos visto, de cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Yo me planteo, ¿a quiénes, qué y cómo enseñamos? En particular los estudiantes. ¿Qué perfil de estudiante tenemos y tendremos potenciados? Bueno, estarán conectados a los demás, pero también a las cosas, con la Internet de las cosas. Estarán asistidos por inteligencia artificial. Yo digo estarán, pero ya lo están. Es un inicio, pero ya está entre nosotros. Serán tríbridos porque conocen la realidad virtual y la realidad aumentada y próximamente el metaverso. Zuckerberg calcula que
estaremos alrededor de 8 horas diarias en el metaverso haciendo nuestra vida que hoy hacemos en forma física. Tomar un café con amigos, ir a los bancos, ir de compra a un shopping o conocer un hotel o un lugar turístico. Eh, el tema de los gamers. La Asociación Argentina de Gamers dice que hay 19 millones de jugadores en el país en los distintos deportes electrónicos o eSports, como le llaman. 19 millones. De esos 19 millones, ¿cuántos docentes estaremos entre esos gamers, no? Porque esos gamers ya están adentro de la realidad virtual y la realidad aumentada. Manejan esto, juegan con equipos que están formados por distintas nacionalidades. Uno puede entrar a un juego de esos en los que se mata un ejército, busca aniquilar a otro y estar aliado de un chino, de un japonés o ruso y tener enfrente a un equipo formado por un argentino con un europeo y un australiano. Entonces, ¿estamos los docentes preparados para enseñar a este tipo de estudiantes? Este tipo de estudiantes que prácticamente han nacido en la realidad líquida de Internet, donde las cosas, el suelo se mueve permanentemente, estamos en una especie de jalea o gelatina en vez de un suelo sólido en el cual todo nos cambia repentinamente y aceleradamente. Ellos sí están acostumbrados. Estos chicos valoran la imagen más que la palabra. Hay un estudio de Stanford en el que les mandaron WhatsApp a una muestra de alumnos de casi cercana a los 1000, en los cuales se hacían experimentos sobre, por ejemplo, les mandaban un audio, les mandaban un escrito y les mandaban una imagen y contaban el tiempo que estos chicos le dedicaban a esos mensajes. En término promedio, un mensaje de audio le dedican 3 segundos a discriminar si van a seguir oyéndolo o no. De manera que, por ejemplo, cuando un adulto envía un mensaje a un grupo y empieza a decir, hola grupo, ¿vieron qué lindo está el día de hoy? Bueno, cuando escucharon hola grupo ya lo cerraron. Ahora, la misma información en una imagen le dedican mucho más tiempo y la absorben completamente la información que se quiso transmitir a través de la palabra. Por eso tenemos que repensar seriamente el sistema educativo y, más allá de los parches, ir a las raíces de este problema y bueno, formarnos como docentes del siglo XXI, ¿no? Para atender a este tipo de estudiantes. Cuando hablo de metaverso, no hablo del futuro. Ya en Estados Unidos hay más de 10 universidades que son metaversities, es decir, campos virtuales donde el alumno puede estudiar a distancia, pero estando allí, presente, con un avatar, interactuar con los profesores, con otros pares, presenciar las clases, etc. Bueno, ¿para qué tendríamos que preparar a estos estudiantes? Tendríamos que prepararlos para un mundo que se mueve, es decir, un mundo que precisa energía, transporte y comida, agua, para lo cual tendríamos las ciencias de la biotecnología, el cuidado del hábitat, el medio ambiente y la salud para un mundo que sigue el camino de la doble transformación, digital más verde. No hay gobierno, no hay empresa que no esté pensando en estos dos paradigmas. Tengo que digitalizarme y tengo que impactar menos, con menos daño sobre el ambiente. Esa doble transformación, el alumno tiene que absorberla, concientizarla en la universidad, porque él va a ser un
profesional que se mueva en un ecosistema emprendedor, que requiere un sistema colaborativo, adaptativo, creativo e innovador. ¿Mm? No podemos seguir formando estudiantes con una mentalidad de empleados. Bueno, este ecosistema emprendedor genera startups que crean, democratizan y direccionan el desarrollo tecnológico. Lamentablemente, como les decía, estas startups, cuando son muy disruptivas y se visualizan como de gran adquisición de valor, son absorbidas por empresas más grandes, como está pasando con muchas empresas de este tipo de crecimiento exponencial, por ejemplo, en inteligencia artificial, que son compradas por las grandes para incorporar, qué sé yo, por Google, para incorporar inteligencia artificial en su navegador que llama Gemini. Pero esa inteligencia artificial, Gemini, fue desarrollada por personas que terminan siendo socios o empleados de Google, ¿no? Y así podríamos hablar de Copilot para Microsoft y demás. Bueno, entonces, ¿y nosotros los docentes? ¿Cómo podemos acercarnos a esta educación del siglo XXI? Bueno, yo en lo particular, esto es una opinión, diría que debemos informarnos y capacitarnos continuamente. Cuando hablo de capacitarnos, hablo de realizar como mínimo diplomaturas eh, o cursos de estos que vemos en LinkedIn, que dan las mismas empresas, cómo manejar datos, cómo sacar información valiosa de grandes fuentes de datos, manejar problemas de tecnologías actuales, tratar de comprender cómo un juego puede ayudarnos en nuestra clase, en fin, informarnos y capacitarnos. Y esto en forma continua, porque en 3 años la cosa va a ser completamente diferente. ¿Mm? El tiempo de la innovación es exponencial y el tiempo del pensamiento humano es lineal. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros creemos que va a pasar algo en 10 años, la innovación hace que pase en 3, porque hay una innovación abierta que se complementa, que se potencia y que hace que lo que pensamos que va a ocurrir en 10 ocurra en 3. Tenemos que tratar de cultivar un pensamiento exponencial, disruptivo, ¿m? No abandonar el pensamiento lineal. Bueno, educar con visión de futuro, esto de pensar, miren, alumnos, yo los estoy educando para esto. Ahora, se parece que dentro de 5, o 10 años el mundo va a andar por acá. Entonces, empiecen a pensar en ese mundo, porque los profesionales, cuando tengan 40 años, nuestros alumnos hoy tienen, supónganse, un promedio de 20 en primer año, por poner un número. Bueno, dentro de 15 años, ellos van a ser líderes, van a ser gerentes del nuevo mundo, de las empresas, de los emprendimientos y de los gobiernos de ese nuevo mundo. Bueno, ¿cómo se van a preparar para ese nuevo mundo desde una visión prácticamente estática como veníamos hasta ahora? Se tienen que preparar con visión de futuro, con este abandono del pensamiento lineal. Y para eso nosotros tenemos que hablar de estas cosas en el aula. Promover la interdisciplina. Ya no hay equipo que no sea interdisciplinario cuando hablamos de estar en la punta, ¿no? Incluir consideraciones éticas sobre lo que hacemos con nuestra profesión. Esto del direccionamiento de la tecnología, ¿no? Si vamos a ser líderes
como profesionales dentro de 15 años, bueno, pensemos en lo que estamos generando para la sociedad en general, no solo para nuestra empresa. Bueno, ahí también tenemos formar líderes con compromiso social, que la nueva revolución industrial no siga siendo para concentrar riqueza y de alguna forma volver a, a la pauperización de los trabajadores. Unir la aptitud, que son los contenidos que nosotros les brindamos, con la actitud, un empoderamiento del alumno, una pérdida del miedo al nuevo mundo, a la innovación, a ese mundo líquido que tienen que vivir. Fomentar el protagonismo del estudiante, recurrir a nuevas técnicas, nuevas que son viejas, pero al no ser utilizadas parecen nuevas, como por ejemplo el aula invertida, grabar nuestras clases en YouTube y que el alumno venga con la clase vista y discutir acerca de esa clase, no usar la clase para desarrollar contenidos, sino para desarrollar mentes. Eh, Enfocar en la resolución de problemas, es decir, principalmente los ingenieros, cuando hablamos de ingeniería y sociedad, los ingenieros somos resolutores de problemas, no filosofamos sobre los problemas, buscamos la solución a los problemas. Explorar las microcredenciales. Esto de hacer, como les decía, cursos nuevos, no solo nosotros, sino alentar a los alumnos para que mientras cursan nuestras materias, se hagan un curso de X cosa que les interese para tener ya microcredenciales en su currículum cuando salgan al mundo del trabajo. Considerar para esto la educación personalizada, es decir, eh, una educación que tenga en cuenta el avance del alumno. Yo sé que es muy difícil, podemos hacer aquí, no sé, una queja generalizada de las condiciones, los salarios, cuántas horas tenemos que tener para vivir dignamente, cuántos alumnos tenemos adentro de un curso, también hacer catarsis sobre cómo son los alumnos. Bueno, pero no podemos seguir tomándole el mismo parcial a todos los alumnos como si todos ellos tuviesen el mismo cerebro, ¿no? Bueno, y también tratar de cuestionar tanto el tecno-optimismo, ese de que la tecnología todo lo soluciona, es decir, armamos tantos problemas en el mundo con la tecnología, pero no me preocupo porque con la tecnología lo voy a solucionar, ¿no? Eso no es tan extremo como se presenta en algunos casos, pero también evitar la tecnofobia. Esto de que la tecnología destruye todo, tenemos que volver a las fuentes, como hablan algunos, especialmente algunas corrientes religiosas, que quieren parar la evolución tecnológica porque temen a este futuro que estamos visualizando y tratan de instalar esa tecnofobia. Ahora, yo a esta gente le digo, bueno, ¿cuál es tu modelo para 10.000 millones de personas, de los cuales la mayoría van a ser adultos mayores porque hay un invierno demográfico en el mundo? Tu modelo es salir a cazar nuevamente con arco y flecha y procurarle nuestra comida. Mirá que en un día no tenés más conejos, no tenés más liebres, llegará el momento de la antropofagia. ¿Cuál es tu modelo sustentable? ¿No? Entonces, evitar los extremos, los fanatismos. En fin, esto básicamente es todo lo que quería decirles. Estoy tratando de destrabar. Ahí está. Eh, Les agradezco mucho la atención a esta charla. Ahí les quedan mi mail, mis redes. Me encanta polemizar sobre estas
cuestiones que hemos estado charlando aquí, así que voy a dejar de compartir pantalla para despedirme de ustedes. Con mucho gusto, ha sido un placer. Lamentablemente esta modalidad no permite intercambiar en este momento ideas, pero bueno, quedo a disposición para charlar con ustedes vía otros medios. Les deseo para esta jornada que la terminen muy bien. Sé que mañana van a la plataforma tecnológica que tiene la facultad adentro del parque industrial. Esa plataforma es innovadora en sí mismo porque nosotros hemos logrado, a través de un convenio con el municipio, el parque industrial y la facultad, crear lo que llamamos PLATEC, Plataforma Tecnológica, que está compuesta de un centro de formación profesional y certificación de competencias, donde ya pasamos el millar de personas formadas en oficios de alta calificación. Eso lo hacemos con las empresas del polo petroquímico que ponen los recursos, nosotros ponemos cursos y lleva más de 15 años de continuidad. Después tenemos una unidad de innovación que llamamos UDITEC, donde tenemos maquinaria de control numérico computarizado con alumnos becarios de las distintas carreras que innovan para las pymes. Es decir, las pymes que no pueden tener un departamento de ingeniería, tienen a la universidad adentro del parque generándoles innovación. Entonces, por ejemplo, dicen, mirá, esta pieza que es de una máquina que ya no se importa más, no encuentro el repuesto, ¿cómo la suplanto? Tiene estos materiales, le hacemos el análisis del material, le hacemos la ingeniería inversa, hacemos matricería al costo, ¿cómo diría? No al costo comercial, sino al costo de lo que sale para permitirle a una pyme cambiar sus productos, le hacemos diseño de productos, en fin. También ponemos los laboratorios de la facultad al servicio de esa plataforma tecnológica y tenemos construida una incubadora de empresas que eh, lo que brinda es servicios centralizados para incubar proyectos tecnológicos. Y en estos momentos estamos desarrollando dentro de esa plataforma un ecosistema innovador, juntando más partes que puedan evaluar y financiar proyectos de interés para las grandes empresas de la región, principalmente vinculadas a la industria del gas y el petróleo, y bueno, y las pymes de servicio de esas grandes empresas. Así que ahí van a ir mañana y van a poder ver cómo nuestros alumnos de las materias de ingeniería y sociedad se hacen visitas a esos ambientes, conocen la interacción con las empresas, saben cuáles son los problemas que las empresas están enfrentando y cómo están incorporando nuevas tecnologías para esta doble transformación digital más verde de la que les hablaba antes, y ellos ya entonces empiezan a ver cuál va a ser su ambiente de aplicación de lo que aprendan en la universidad. Bueno, no les hablo más, los dejo en estas quintas jornadas de Ingeniería y Sociedad y nuevamente felicito a la organización por el enorme esfuerzo que le han puesto para que estas jornadas tengan lugar en Bahía Blanca. Muchísimas gracias.